Buen día, estimados hermanos, amigos. Seguimos en esta serie de reflexiones bíblicas sobre el nacimiento de Jesús. Tengamos presente que cada vez que aprendemos más de la palabra, tiene por objetivo que nosotros estemos más comprometidos en el servicio cristiano. Hoy vamos a contestar la pregunta: ¿cuál fue el contexto en que nació Jesús? Primero, enfatizo que la Escritura da por sentado, como un hecho convincente, de que la venida de Jesús no fue un accidente o un hecho al azar. Gálatas 4:4 dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido por Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. El texto enfatiza cuando se cumplió el tiempo establecido por Dios. De igual manera, Pablo y los demás apóstoles de la iglesia primitiva predicaron de que la soberanía de Dios estuvo por encima de la posibilidad humana. ¿Cuál fue el contexto político? Cuando nació Jesús, el imperio de turno gobernante era el Imperio Romano. Como podemos apreciar, era un imperio geográficamente grande, que abarcaba todo el mar Mediterráneo y parte del Océano Atlántico. En la parte sureste del imperio tenemos a Jerusalén, Belén, desde donde se suscitaron los hechos narrados en el Nuevo Testamento hacia toda Asia Menor, el norte de África y lo que hoy es Europa, ¿sí? Entonces, la palabra nos afirma y nos confirma que el Imperio Romano era el imperio de turno que imponía las leyes, tributos y el control militar. Por eso es que tenemos en la historia universal varios emperadores que se relacionan con la narrativa del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Augusto César, que gobernó del 27 a.C. al 14 después de Cristo. Él fue quien ordenó el censo que llevó a José y a María a Belén, narrado en Lucas 2:1. De igual manera, en el Tiberio César, que gobernó del 14 al 37 después de Cristo, es en su gobierno donde Jesús ministró y fue crucificado. Y ahí tenemos las citas respectivas. Entonces, de esta manera, varios emperadores tuvieron nexo con el Nuevo Testamento. De igual manera, Nerón, y a finales del primer siglo podemos apreciar la presencia de el emperador Domiciano. Es en esta situación política en donde el pueblo de Israel tenía la expectativa de la llegada de un Mesías que le diera libertad. En cuanto al contexto social, había una fuerte brecha entre ricos y pobres. La mayoría de su población era gente pobre, era gente de limitados recursos, oprimidos por los altos impuestos romanos y abusos locales de sus autoridades. Inclusive el relato bíblico nos afirma de que los padres de Jesús eran pobres. Jesús nació en un hogar pobre. Lucas 2:24 nos dice que María entregó la ofrenda que correspondía a las personas que no tenían recursos para su purificación, que había sido establecido en Lucas 12:8, ¿sí? Teníamos en ese entorno a una sociedad patriarcal, ¿sí? Las mujeres tenían pocos derechos legales y sociales. Entonces, todo esto, amigos, daba un contexto deplorable, ¿sí? En la mayoría de las personas. Habían muchos grupos marginados, como enfermos en general, pastores, publicanos y pecadores eran despreciados socialmente, ¿sí? No había una justicia que acapare los derechos de la humanidad. Entonces, cuando viene Jesús, Jesús vino a romper este tipo de barreras. Cuando él empezó su ministerio en Lucas 4:17 al 19, la palabra nos dice de que en él se cumplió las profecías que había hecho Isaías acerca del Mesías. Por eso en Lucas 4:18 la palabra dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres, etcétera, etcétera. En el contexto religioso,
La fe judía o su vida giraba en torno a la devoción a la Tanaj, a las interpretaciones, a las doctrinas. Afloraba en toda la región diferentes grupos religiosos, como los fariseos, saduceos, esenios, celotes, herodianos, y cada grupo tenía su propia interpretación. Lo maravilloso de la venida de Jesús es que es en este contexto, ¿sí?, en que Dios entra en la historia no desde el poder, sino desde la humildad, trayendo un reino distinto al de Roma. Lucas 2:10 al 14, los ángeles les dicen a los pastores: no tengan miedo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a la gente. El Salvador ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Esa es la verdadera Navidad. Jesús vino a dar su vida por nosotros. Así es que aceptemos ese llamado de arrepentirnos y comprometernos a servirle. Amén.